Entre mente y corazón. Un espacio de reflexión entre profesionales de la salud apasionados por el mundo de las relaciones. Te ayudamos a ayudar. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Ana. Bueno, un placer poder tenerte aquí y hoy aprender un poquito de un tema tan interesante como el que nos traes, que es la mente del agresor sexual y su tratamiento. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría introducirte con nuestros oyentes. Jesús García, eres doctor en psicología, especialista en instituciones penitenciarias. Precisamente trabajas en la prisión de Murcia y además, pues con ese tratamiento de agresores sexuales. Además, eres especialista en violencia de género y profesor de la Universidad de Murcia, aparte de conferenciante y escritor. Creo que ahora no sé si son 4 libros, Jesús, ahora, o Sí. 5, 4 libros. Ujú. Muy bien. Y eres profesor de nuestro máster en sexología clínica y terapia de pareja, precisamente con esta misma asignatura, el tratamiento de los agresores sexuales. Entonces vamos a empezar hablando de este tema que yo creo que a veces pues, puede ser tan controvertido, ¿no? Desde si realmente existe un tratamiento, por qué se agrede. Me gustaría hacerte algunas preguntas y que tú pues, nos puedas ir contestando y dando sobre todo tu experiencia. Mm. Entonces, la primera pregunta, Jesús, que te haría sobre los agresores sexuales es por qué se agrede. Porque parece que hay gente que entiende que es la propia agresión sexual lo que les produce placer. Hay otras personas que hablan de una falta de control de ira, de control de impulsos, muchas veces, que es lo que les lleva a esa agresión sexual. Desde tu experiencia, ¿qué dirías que hay detrás de esa mente del agresor sexual? Y muy bien, pues la asignatura que damos en el máster se divide en tres partes. La primera es la mente del agresor sexual, que es la pregunta que me has hecho. Y bueno, las otras dos partes, una es ver si hay riesgo, si poder determinar el riesgo de reincidencia del agresor y poder valorar si una persona que puede volver a reincidir. Es el peritaje forense que se le hace a los agresores y que vale para la consulta fuera de prisión, por si o en una pareja te consulta si la conducta de mi pareja se puede considerar agresión sexual y se le puede volver a hacer, ¿no? Y luego la tercera Ujú, parte es el tratamiento de los agresores, tanto en prisiones como si alguien viene a consulta privada y te dice: "Tengo este tipo de impulsos y quiero controlarlo y quiero controlarlo". Claro, ujú, a la pregunta que me haces de cómo es la mente del agresor, si es placentero o no, indudablemente siempre tenemos que marcarnos que es placentero. Es placentero por el simple hecho primitivo animal de nuestra configuración genética mamífera, de que la conducta sexual genera dopamina, la famosa dopamina de las adicciones, la famosa dopamina de las conductas que generan supervivencia. Entonces, eh, yo lo comento siempre de la siguiente manera. Primero hay que conocer la conducta sexual. Para entender al agresor tenemos que entender cómo se mueve la conducta sexual. Y la conducta sexual primero empieza por la testosterona, por sus bases bioquímicas, ¿no? ujú, Neurobioquímicas, que primero es la testosterona, esta hormona sexual que te gira hacia un atractivo sexual. Cuando te giras hacia un atractivo sexual, porque indudablemente no se puede controlar, el atractivo está ahí delante, si tienes mucha testosterona vas mirando atractivos por todos sitios. Luego viene ya una decisión humana, que no animal, humana, de estoy viendo el estímulo sexual, pero me controlo, así de sencillo, no me toca. Y siempre hablo de 4 frenos. 4 frenos a ese estímulo sexual. El primero es el moral, no corresponde, es inmoral ir a por un estímulo sexual. El segundo es el empático, no quiero hacer daño a esa persona y tengo empatía por una persona, ¿no? El tercero es el social, no lo hago porque si me pilla me van a señalar con el dedo como un violador. Y el cuarto
freno que se activa es el legal. No lo hago porque es ilegal y terminaría en la cárcel. Esos 4 frenos se consolidan en el ser humano a través del proceso de socialización, culturización. Si estuviéramos en una cultura más primitiva, si fuéramos neandertales de las cuevas, iríamos unga unga con la maza y sin freno hacia el atractivo sexual, como puede ser cualquier mamífero que está en la selva. El proceso de la evolución de la especie, de nuestra parte racional, de la corteza prefrontal, ha ido activando todos esos frenos. Frenos que nos hacen que seamos una raza ordenada y que controle las relaciones sexuales para no ser depredadores todos contra todos en la calle, como podrían ser las manadas de tigres o de leones, ¿no? Es decir, nuestra parte racional es la que va frenando. ¿Por qué a alguien se le salta uno de esos 4 frenos o los 4? Ahí es la clave, eso es lo que hay que analizar. Porque cuando veo el estímulo sexual, mi cabeza dice me apetece y mi cabeza dice lo cojo a la fuerza, que es lo que es una agresión sexual. Es decir, mi cabeza me dice me apetece y yo lo cojo a la fuerza. ¿Por qué no existe ese autocontrol, ese freno? Porque tenemos una conducta mamífera primitiva. Y bueno, pues es lo que es lo que se intenta identificar en cada uno de los agresores. Y hay agresores de varios tipos, pero placer existe y por eso se refuerza. Como lo que hago me da placer, por lo tanto, lo que quiero que lo vuelvo a repetir, ¿no? Es como si voy por la calle y veo un estímulo de comida que me apetece y no puedo por mi salud o porque soy diabético o lo que sea, ¿no? Y me lo como. Claro, es placentero. Entonces, la dopamina y el placer, la conducta que más dopamina genera es el sexo. Y hay que pensar que la dopamina se segrega en conductas que generan la supervivencia. Y hay 5 bloques de conductas que generan la supervivencia de la especie. Pues esas 5 bloques de conductas dan placer, porque estamos diseñados para repetir esas conductas para que la especie no desaparezca. Bueno, si sigo te doy la clase entera. No, súper interesante. Claro, la pregunta sería, ¿por qué no funcionan esos frenos? O sea, ¿por qué si esa persona está en la misma sociedad que hay donde hay otro hombre que no va a agredir, donde hay otro hombre que sí va a tener esos frenos, por qué en unos no funcionan y en otros sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Claro, entonces tenemos varios tipos de agresores y en cada uno ha fallado algo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el agresor oportunista es porque está de fiesta con alguien conocida, interpreta erróneamente las señales sexuales, interpreta que la otra parte también quiere y cuando la chica le dice no, de compañera de trabajo, esa camarera, esa chica que ha conocido en una cafetería, y la chica le dice no, que yo sea simpática, que son señales, que yo hable contigo, no quiere decir que esté dispuesta a tener sexo. Entonces, Ujú. interpreta mal las señales y ante el estímulo no quiere parar. Es decir, esos son los oportunistas que luego se arrepienten, que luego justifican diciendo ella también quería y, y bueno, y son casos muy, muy normalizados que se han desinhibido por un freno, por un aprendizaje cultural machista de que si tú me hablas conmigo es que ya quieres sexo, eso es cultural, ¿no? Errores. O sea, como Distorsionados, distorsiones. errores distorsionados, machistas. Si la chica sonríe y lleva una ropa provocativa, ¿qué quiere? Sexo. Eso. Y si el tema habla conmigo, ya la tengo en el bote. Y luego no me puedes decir que no, que estás toda la noche hablando conmigo. Es decir, son ideas culturales machistas que siempre han existido. Esos son los oportunistas. Que si hay un Ujú. poco de desinhibición con el alcohol o con drogas, pues ya se potencia mucho más. Pero no es excusa, ¿eh? Es la idea cultural machista, porque todos los que beben alcohol no van por las cafeterías, por las discotecas liándola, ¿no? Entonces no es la excusa. Claro. Potencia un poquito la desinhibición, pero es la idea cultural de qué señales me transmite la mujer y esas señales yo la interpreto que quiere sexo. Por eso Entonces, qué importante es educar. claro, por eso en algunas culturas a las mujeres les tapan hasta la cabeza para que no emita esas señales.
porque el hombre no se puede controlar en esa cultura. Si yo veo tu pelo, si yo veo tu cara, ya me estás diciendo que quieres sexo. Entonces te tengo que violar, porque es que, ¿para qué me enseñas las piernas? ¿Para qué me enseñas las piernas? Entonces, esa idea cultural, en la de los oportunistas, hay mucho trasfondo cultural machista en esta ideología. Luego hay otros que son los patológicos, los que viven en una auténtica insatisfacción crónica, con mala interacción social, con deficiente integración laboral, que no consiguen placeres fácilmente. Y Ujú. descubren en el sexo el único placer. Y lo descubren normalmente primero con la pornografía y después con la prostitución. Y se hacen adictos al consumir sexo. Hasta que decide que no quiero ver más televisión, sexo en la televisión o pagando. Y genera en su cabeza unos preparativos para terminar teniendo sexo. A la fuerza. A la fuerza. Es decir, son los más peligrosos porque su placer son los preparativos. Las semanas que está vigilando a la vecina, que está vigilando a la niña en el parque, esos preparativos, pensando lo que le voy a hacer, disfrutando de esos momentos, hasta que llega el momento, ¿no?, de hacerlo. Entonces, los O sea, que patológicos. aquí podríamos decir que la fantasía anticipatoria Sí, es más placentera que la conducta sí, sí, sexual. el hecho en sí. Y aquí dirías, Jesús, que influye el tipo de pornografía que se consuma o es Bueno, la pornografía, indudablemente, de estas personas patológicos, con tan pocas fuentes positivas de refuerzo, es decir, muy aislados de la sociedad y con pocas fuentes de dopamina, la pornografía siempre en escalada, porque un estímulo se satura, se podría decir. Que cuando tú estás viendo una pornografía normalizada entre adultos, siempre al final dices, yo quiero algo más, esto ya no me estimula. Entonces, claro, saltas a otro tipo de pornografía, salta a otro, cuando ya está todo incluido con niños, con animales, lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? O con extraterrestres. Cuando ya está todo el estímulo saturado, ya no, esto no me pone, pues ya empieza a pensar, yo necesito algo más, y es cuando empieza a diseñar, pues, con esas fantasías. Y de la fantasía en lo normal otra vez, ahora lo quiero hacer realidad. Y ahí es donde viene el salir a la calle a buscar a su víctima. Entonces hay como esos dos, ¿no? El oportunista con valores culturales, el patológico con unas características de personalidad enfermas. Y luego ya tenemos, se podría decir, el psicopático, en el que mm, no agrede por el sexo, sino por dominar a la mujer y hacerle daño, ¿no? Entonces, ese sádico que, que es misógino, quiere hacerle daño a la sociedad a través de la mujer, y habría que buscar en su configuración de personalidad y en sus vivencias infantiles por qué quiere hacerle daño a la mujer. Entonces quiere hacer dos daños: a la sociedad, porque se siente que la sociedad le ha agredido a él, y por lo tanto os vais a enterar quién soy yo, como represalia por no haber esta sociedad haberme dado lo que yo esperaba. Y le va a hacer daño a la sociedad a través de la mujer, porque piensa que la mujer también le ha hecho daño. Y podría mucho relacionado del conflicto de crianza, del apego de la madre, y ahí es donde se explora. Estos son, pues, los más complejos de tratar. Si te das cuenta, de esos tres tipos, el tratamiento tiene objetivos distintos. El, el oportunista cultural es trabajar las distorsiones que tiene sobre lo que es el sexo y la mujer y el autocontrol. El patológico es trabajar por qué estás en esa vida adictiva de sexo, y te tendré que enseñar a, a tener una vida placentera pero social, con muchas fuentes de refuerzo que no sea el sexo y el ujú, autocontrol, está claro. Y ya el psicopático, pues se tendría que hacer una terapia, que estoy pensándola por lo complejo que es, de por qué tiene tanta ira contenida
y tanto conflicto hacia la sociedad y hacia la figura de la mujer. Y esos son los más complejos. Y Claro, me bueno, imagino. En este último, ujú. en el psicopático, entiendo que como no encuentra el placer en el mero hecho de la agresión sexual, sino en el hecho de la agresión y la dominancia, en este caso es común ver agresiones en general a la mujer, además de las agresiones sexuales. Sí, indudablemente podría generar cualquier agresión hacia la mujer, ¿no? Es decir, no solo sexual, pero la clave es humillarla y la clave es hacerle bastante daño, que no es un acto sexual, es el secuestro, la violencia, y terminar incluso matándolas, ¿no? Ujú. Recuerdo un caso de un hombre que era de este perfil y, y él intentaba, a mí me decía en prisión, que él intentaba tener relaciones normalizadas con mujeres, pero todas las mujeres lo rechazaban. Entonces al final no le quedaba otra. Es decir, si yo lo he intentado tener normalizadas, pero me rechazan. Claro, le rechazan porque tenía la cabeza, pues imagínate, una mujer que se acerque a esa cabeza, ¿no? Al principio puede parecer atractivo, pero al final lo rechazaba. Y entonces, claro, al final generó un odio, me había hecho mucho daño, esto no me va a volver a pasar. Como esos niños pequeños, ¿no? Con esa rabieta, esto no me va a volver a pasar. Y Ujú. son- hay muchos rasgos también narcisistas, yo me lo merezco. Ujú. Entonces tenemos ahí una mezcla de valores culturales, un poco de alcohol, droga, de desinhibición y unos rasgos también narcisistas, yo me lo merezco todo, como no te voy a gustar. Con lo Claro, guapo que soy, como no te voy a gustar. Había un caso. Me río porque normalizo estos casos que los tengo en la cárcel, ¿no? Había un caso que el hombre estaba muy borracho y no lo dejaron entrar a la discoteca. Y él discutió con el portero, de que no entra a la discoteca que sí estaba. Y se esperó por la puerta de la discoteca y dándole vueltas, diciendo, si no me entras te vas a enterar. Y claro, ahí es donde una de las chicas que salió de la discoteca abusó de ella. Y él me decía, es que no me dejaron entrar a la discoteca. Y qué excusa es no te dejaste, estaba borracho, ¿cómo no vas a entrar? Y es decir, al final son situaciones complejas. La noche está peligrosa a determinada hora. Siempre lo ha claro, sido, indudablemente, pero bueno, estas personas están por la calle, estas personas claro. están por la calle. En estos 3 tipos de agresor, en los 3 tipos, por lo que entiendo, una de las cosas que sí o sí habría que trabajar y una de las cosas que sí o sí falta es la empatía. Sí, indudablemente la empatía, pero como base del machismo. La empatía hacia la figura femenina. Ujú, Puede ujú. ser empático con otras personas, pero Claro, hacia la figura femenina, aquí hay mucho de machismo, de valor cultural, que hace bien poco, pero muy bien poco, estamos hablando en España de hace 50 años, muy poco, se tenía sexo en casa cuando el hombre quería, hace bien claro. poco, y Este es otro campo de agresiones sexuales, quiero decir. claro, Todas las agresiones sexuales deben ser el por la noche. Claro, hay que pensar que hasta hace bien poco la mujer no votaba en España, no elegía nada, la mujer perdía su apellido, la mujer no tenía propiedades. Es decir, si la mujer aportaba al matrimonio una casa, la escritura de la casa pasaba a formar parte del hombre de la casa. La mujer no hablaba en la mesa, la mujer no podía opinar porque si no se le corregía violentamente con azotes. Ujú. Y hay que entender, las hijas son parte de esa mujer que no vale para nada, que vale es el hijo. El hombre llega a casa y se siente la mujer y sus hijas giran alrededor del astro rey, que es el padre y los niños. Es que esa es la base, es decir, que mm, está ahí, La idea de uno por encima del otro, ¿no? claro, y está grabado en nuestro valor cultural. Y España está muy avanzada, ¿veis? La ley que Mm. salió en el 2004 contra la violencia de género ahora ha cumplido 20 años, fue en diciembre del 2004, entonces está muy avanzada y las generaciones, pues
nuestros hijos van ya criándose en otro nivel, pero queda mucho por avanzar. Pero en otras sociedades, claro, a mí a la cárcel me llegan personas de países menos Claro, avanzados de qué hacer con la mujer, porque lo han visto en su casa. Y pues claro, el hecho de irme a una discoteca y ir a por una mujer, si yo he visto que la mujer es un instrumento para darle placer al hombre. claro, Eh, claro. Aquí no solo es localizar a esos patológicos y localizar a esos psicópatas, esos son el mínimo número. Ujú. El grueso de las agresiones viene en lo cotidiano y en lo cultural. Y bueno, y tendría que haber una asignatura obligatoria desde, desde los 3 años en los colegios para la igualdad, respeto a la mujer, igualdad, respeto a la mujer. No solo empatía con todo el mundo, empatía con el pobre, empatía con el enfermo, empatía con el amigo, empatía con los padres, y eso está bien. Pero con la mujer, respeto, igualdad, una tras otra. Y, Claro. y bueno, todavía es triste que en algunas tertulias salgan personajes diciendo que en esta sociedad las mujeres tienen más derechos y ya se te echa la mano en la cabeza. Digo, a mí me gustaría que viniera a la cárcel a entrevistar a esas personas que están allí, ¿no? Y tengo que va. Claro. Hombre, me parece súper interesante y súper necesario que no solamente haya una retención, sino haya una oportunidad de tratamiento. Esto es otra cosa que te iba a preguntar, porque claro, mucha gente, incluso gente que escucha ahora el programa, podrá pensar, bueno, mejor que se queden en la cárcel, ¿no? Porque uno podría pensar qué peligroso que una persona que haya agredido sexualmente pueda salir de la cárcel. Eh, em, ¿Qué perspectiva hay de reincidencia en estos casos o de eficacia de tratamiento? Mira, la reincidencia sin tratamiento, es decir, el hecho de entrar a la cárcel y estar encerrado en el rincón de pensar, ya aporta prevención de reincidencia. Que las personas de perfil normalizado, que por el simple hecho de que te aparto de la sociedad, no vales para la sociedad aquí encerrado, y encerrado duramente 5 o 8 años, ¿no? Ingresas con 40 y sales con 50 años, ¿no? Pues ya, ya es una prevención. Ahí la reincidencia no está por alrededor, nada, del 15% como mucho, ¿no? En estudios que se han hecho. Si encima hacen el tratamiento, en la cárcel es voluntario el tratamiento. En la cárcel lo único obligatorio es no fugarse, pero por lo demás, eso no es nada obligatorio. Ahora, si no haces el tratamiento, no tienes opciones a permisos penitenciarios, a tercer grado, ¿no? Sí, bueno, pues te quedas aquí y el último de la condena te vas a la calle. Es decir, el tratamiento es voluntario, no se le puede obligar a un tratamiento. Si haces el tratamiento y trabajamos las distorsiones cognitivas respecto a la mujer y el sexo, la respuesta sexual que tienes y el control de esa respuesta, los frenos a los estímulos sexuales, la empatía, la asunción de responsabilidad, los mecanismos de defensa que te hace la mente para convencerte de que estás haciendo lo correcto, Mm, las situaciones de riesgo que se te pueden presentar y cómo actuar ante esas situaciones de riesgo. El alcohol y la droga también se trabaja. Y una planificación realista del futuro muy atractiva. La vida de después de la cárcel tiene que estar muy organizada. Tú no puedes ir a una casa, a una habitación, encerrado un día tras otro, sin trabajo, sin amigos, dándole vueltas a la cabeza. Porque al final, en una vida tan triste de amargura, tu cabeza va a decir, esta vida no tiene sentido, yo necesito estimulación. Y se te ha quedado grabado que la estimulación es a través del sexo. Igual que a otro se le ha podido quedar grabado que la estimulación es a través de hacer rutas de montaña. O, o, a otro se le ha quedado grabado que lo único que me alegra es consumir droga. Y entonces recaen en el consumo. Si una planificación atractiva de su futuro es clave, ¿no? Y porque entonces, esto que dices, Jesús, muchas veces en psicología incluso se usa el término de desaprender, pero realmente no desaprendemos, realmente el aprendizaje está ahí grabado
y lo que podemos hacer es un nuevo aprendizaje que nos sea más útil o más valioso. O sea, que en este caso, el hecho de no tener una vida más estimulante, algo que me conforte más, me, digamos, me pone en una situación de riesgo para que el aprendizaje anterior, a pesar de sus consecuencias, vuelva a relucir como un atractivo, como una única opción. Yo pongo el ejemplo de situaciones muy, muy, muy dopaminérgicas, sobre todo las primeras, no se Ujú. olvidan nunca. Es decir, el drogadicto lo dice. La primera vez que me coloqué con droga fue tal el nivel de placer que no se me ha olvidado. Luego las consecuencias han sido muy negativas, pero eso lo tengo aquí. Es como fue Claro, claro. el primer beso de mi primera novia con 14 años, ¿no? Y es que no se Ujú. me puede olvidar. Y, Claro, y, claro. y bueno, y esa es la situación, ¿no? Entonces, como Ujú. no se me puede olvidar, pues ahí donde tiene el problema, ¿no? El problema es que mm, es una, yo lo llamo es crónico, es una patología crónica el que no se me puede olvidar. Asocio que cuando tengo malestar, una de las opciones para estar bien es mi conducta patológica o errónea y es mi conducta adictiva. Y tienes asociado que cuando estoy mal, una de las opciones es la pornografía, por ejemplo. Y cuando estoy con la pornografía, la otra opción es la prostitución. Y cuando estoy con la prostitución, la otra opción es salir a ser un depredador. Todo al final es una escalada de toma de decisiones erróneas. La primera errónea es la pornografía. Esa errónea ya has empezado a caer por la cuesta y vais rodando hasta terminar en la agresión. Si no puedes abrir la primera puerta porque te vas a la siguiente. Eso es como Claro, el adicto, su primera puerta normalmente es el alcohol. Del alcohol te va a llevar al cannabis, del cannabis a la cocaína. claro. Claro, sí, Ya. sí. Y Y no valoran esa escalada, ¿no? De esa conducta. Se llaman y es decisiones aparentemente irrelevantes. Nosotros le llamamos DAI, decisiones aparentemente irrelevantes. Pues tampoco fue para tanto que tomo una cerveza. Pues tampoco fue para tanto, he visto un vídeo de pornografía entre adultos. Ya, no fue para tanto, pero en una mente como la tuya, que sí conoce la ruta degenerada, la primera decisión ha terminado en la degeneración. Para mí una cerveza no me lleva ni a siguientes puertas, o un vídeo de pornografía no me lleva a siguientes puertas, pero a ti sí, porque te conoces la ruta, tu cerebro conoce la ruta de las siguientes decisiones. claro. Sí, es como ese monstruo en la casa, ¿no? Que lo que puedes hacer es encerrarlo, pero que como abras la habitación, aunque sea para tomarte un café con él, que te ha dicho que se va a portar bien, si le abres, ya sabes que puede hacer lo que sea, ¿no? Una vez que esté fuera. Y Jesús, ¿este tratamiento que hacéis en la prisión es un tratamiento grupal o individual? Bueno, tienen sesiones individuales y grupales. Es decir, al final eh, mm, el grupo te genera beneficios. Te genera beneficios porque entre ellos surge como mm, se, mm, se comentan, surge empatía y sobre todo también pues se confronta, ¿no? Es decir, ellos hacen una confrontación y, y eso es positivo. O sea, como que ellos mismos, Mm. a lo mejor uno pudiera corregir las distorsiones del otro, Sí, 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 confrontar sí. las cosas. Dice, no, no, ahí te equivocas y cuando tú estabas, no, no, dice, no, porque yo lo he vivido. Ellos son los que más se pueden confrontar porque lo han vivido entre ellos. Hay que Ya, generar ese ambiente de confianza entre ellos, incluso de empatía, para que uno a otro, porque y se dice, ¿y tú qué piensas de lo que está comentando? Y entonces, entre ellos, mucho más que yo, dice, porque yo no he estado en esa discoteca, en ese contexto agresivo, yo sé los mecanismos psicológicos que te van a llevar, pero ellos sí que han estado en ese contexto agresivo, ¿no? claro, claro. Y Mm, con haciendo el tratamiento, si hay personas que saben que van a tener un beneficio, por ejemplo, permisos o cosas así, por hacer el tratamiento, ¿qué opciones tienes tú como psicólogo para ver que el tratamiento esté funcionando y que no sea simplemente algo que hagan por los beneficios que puedan conseguir, como, pues, un permiso de poder salir? Claro, en una entrevista de media hora o de 20 minutos, pueden falsear el mensaje y decir lo que quieres oír.
para tener un informe favorable del psicólogo. Esto es una terapia de 14 meses, de una sesión a la semana individual y grupal. Son muchas horas de intervención para que pueda falsear al final si se le nota a esas personas que no están arrepentidos y que no tienen empatía. Mucho. Es decir, son muchas horas y al final sí les sale el que está... Y son ellos mismos los que abandonan el tratamiento. Son ellos mismos que abandonan porque se le confrontan con mucha frecuencia y entonces ellos se dan cuenta que están haciendo su obra de teatro, su papel. Guau, qué interesante, Jesús. Qué valor poder tener también esa capacidad de dedicarte a este ámbito que me parece tan necesario, tan importante. Mm, Duro, es muy duro, muy duro, muy duro, claro. muy duro. Es decir, pero bueno, el otro día una alumna mm, le pregunté qué especialidad quería estudiar y demás, y me dijo lo más duro que a mí se me podría pasar por la cabeza, es psicóloga oncológica infantil, para tratar a las familias y a los niños en tratamiento oncológico del cáncer. ¿Te quedas? Digo, no se me hubiera ocurrido nunca. Digo, pero una chavalina de 20 y pocos años, que va a acabar recién acabada la carrera, que sí, lo vi en unas películas y me quedé grabado lo que se puede ayudar a esas familias y a esos niños si un psicólogo se dedica a eso. Digo, y pensaba que lo mío era duro. Y digo, vaya leche, lo mío no es nada comparado con eso. Es decir, al final, lo mío sí es duro porque te cuentan historias muy duras y leen sentencias muy duras, sobre todo hacia niños o hacia mujeres, ¿no? Y claro, muchas de las agresiones es hacia niños. Entonces, cuando Claro. te cuentan y lees y los ves a la cara, pero ¿qué tenías en la cabeza para hacerle lo que has hecho a tu hija? Mm, Porque lo que más hay en la cárcel es hacia menores. Y los menores son o sus hijos o hijos de sus parejas. Es decir, no hay depredador. Así hay, pero mm, lo más frecuente del agresor sexual en la cárcel es los agresores a niños en el entorno familiar. Esos son los más frecuentes. El depredador que va por la calle buscando jovencitas, pues hay, pero menos. El, el oportunista de la cafetería, del bar, tal, lo hay, pero menos. Es un entorno familiar con el estímulo sexual de una niña y ahí se ha mezclado el valor cultural, la falta de autocontrol, vidas con poca estimulación. Ha sido, como se dice, la tormenta perfecta. ujú. El haber recibido ellos también violencia sexual de niños en muchos casos, y esos son los más frecuentes. Curiosísimo. Eso es Son curiosísimo. los Que más has recibido frecuentes. el placer sexual Mm. y en vez de ser un freno, acaba siendo un aprendizaje de un camino que se puede caminar. Sí, tienden la sexualidad, tengo un aprendizaje erróneo y el aprendizaje es que el estímulo me gusta y termino agrediendo. Ujú. Ujú. Pues Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, por perspectiva y por el valor también de lo que estás haciendo, que al final pues tiene que ver con esa constancia, con esa claridad también de qué se puede hacer para ayudar y de ofrecer una opción de cambio, que al final se trata de dar opciones de cambio, de nuevos aprendizajes, de entendimiento. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado hoy. Seguro que aún nos podemos quedar nos podemos quedar hablando mucho más tiempo, pero ya con este ratito lo vamos a dejar. Muy bien. Y luego, pues, nos pueden mandar comentarios o dudas, las personas que nos estén escuchando. Y gracias también por formar parte del profesorado del máster de Sexología Clínica y Terapia de Pareja, que empezamos ahora con la 12ª edición y por de forma constante estar haciendo esta asignatura también me parece tan importante, que es el tratamiento de los agresores sexuales. Y nada, gracias a vosotros y seguimos haciendo grande la psicología. Hasta luego. Saludos. Chao.